¿Te has parado a pensar alguna vez qué dirían nuestros abuelos si nos vieran hoy, móvil en mano, contando nuestras penas y glorias a una pantalla? La verdad es que la forma en que vivimos y narramos nuestras vidas ha dado un giro de 180 grados. Antes, los problemas se quedaban en casa, los trapos sucios bien escondidos. La idea era aguantar. Aguantar por la tradición, por la familia y muy a menudo por una fe que se entendía más como obligación que como motor de cambio. Poner límites. Eso sonaba a rebeldía sin causa. A mis tías abuelas seguramente les habría parecido ciencia ficción. Pero afortunadamente las cosas cambian. Y menos mal. Hemos pasado de una sociedad que callaba a una que busca ayuda profesional. Es sin duda uno de los capítulos más fascinantes de nuestra historia reciente. No es solo que hayamos aprendido a hablar, es que hemos aprendido a entender que la fe no está reñida con la terapia. Y que el amor, por muy ciego que lo pinten, necesita ver muy claro dónde terminas tú y dónde empiezo yo. Durante décadas en este país, el único psicólogo disponible era el cura del barrio. La confesión era el espacio donde se volcaban las culpas y se buscaba consuelo. Ojo, que no digo que estuviera mal para la época, pero el enfoque era radicalmente distinto. Se buscaba el perdón divino, no necesariamente la herramienta cognitiva para gestionar un trauma o dejar de discutir por quién friega los platos. La historia de la psicología en España tuvo un despegue lento, casi tímido tras la dictadura. Fue entonces cuando empezamos a entender que Dios obra, sí, pero que a veces necesita que un profesional con carrera y colegiado le eche una mano con el cableado emocional de los humanos. La entrada de la ayuda profesional en el ámbito doméstico fue una auténtica ruptura. De repente los problemas no eran solo cruces que hay que cargar, sino nudos que se podían desatar con paciencia y técnica. Le resulta curioso cómo hoy en día muchas personas integran ambos mundos sin despeinarse. Puedes creer profundamente en una fuerza superior y a la vez tener cita con tu terapeuta los martes a las 5. Es una hibridación que dice mucho de nuestra madurez como sociedad. Ya no esperamos milagros caídos del cielo sin mover un dedo. Ahora entendemos que el milagro suele ser esa decisión real de cambiar. Hablemos claro. La cultura del aguanta ha hecho mucho daño. Durante siglos, la historia de las familias se escribió con la tinta del sacrificio unilateral, casi siempre femenino. Hija, es lo que te ha tocado, era la frase de cabecera. Sin embargo, la evolución de los derechos civiles y la transformación de la estructura familiar en España han permitido que esa frase se oxide y se caiga a pedazos. Poner límites no es falta de amor. Es, de hecho, la forma más alta de respeto propio. Y esto es algo que históricamente nos ha costado horrores asimilar. De los años 80, con la llegada de la ley del divorcio se abrió una espita que ya no se pudo cerrar. No es que la gente quisiera romper familias por deporte. Es que por fin se reconoció legalmente que el amor tiene un límite, la dignidad. La historia que nos contamos hoy ya no es la de la resignación, sino la de la transformación. Me parece valiente reconocer que uno solo no puede con todo. En una sociedad que nos vende constantemente la moto de la autosuficiencia y del tú puedes con todo, admitir que hubo límites y que se necesitó un empujón externo es casi un acto de rebeldía. Es bajar al barro de la realidad y decir, mira, esto es lo que hay y así es como lo estamos arreglando. A menudo se confunde la fe con una especie de venda en los ojos, pero si analizamos la historia de los movimientos sociales y personales, la fe ha sido muchas veces el catalizador de cambios profundos. Te da el por qué seguir intentándolo, pero el cómo hacerlo, sin acabar desquiciado, a menudo viene de la mano de un profesional. Es como el que reza para aprobar un examen pero se pega la noche estudiando. Es inevitable hablar de cómo las redes sociales han cambiado nuestra forma de archivar la historia personal. Antes, estas reflexiones sobre el amor y la fe quedaban en cartas guardadas en cajas de zapatos o en conversaciones susurradas en la cocina. Ahora se convierten en contenido. Esto tiene su parte peligrosa, claro, pero también una función social brutal. La normalización. Cuando alguien comparte que su historia no ha sido un camino de rosas, está lanzando un salvavidas a alguien que quizás está en su casa, pensando que es el único que fracasa. La historia deja de ser un monumento estático para convertirse en algo vivo. Si miramos los datos de salud mental en nuestro país, vemos que la demanda de psicólogos ha crecido exponencialmente. Y no es porque estemos más locos que antes.
Es porque hemos dejado de tener miedo a admitir que la mente también se cansa y que las relaciones se desgastan. Ir al psicólogo no es para locos o una señal de debilidad. Es una señal de inteligencia emocional. Saber que necesitas herramientas que tú no posees es el primer paso para construir algo sólido. Podemos tener toda la fe del mundo y al mejor psicólogo de la ciudad. Pero si no hay una decisión real de cambiar, estamos perdiendo el tiempo. Cambiar da miedo. Significa admitir que estabas equivocado. Significa renunciar a privilegios o a zonas de confort que, aunque tóxicas, eran conocidas. Es un trabajo de pico y pala que dura años. No es un momento de iluminación bajo la lluvia. Es levantarse cada mañana y elegir no ser la versión de ti mismo que hace daño a los demás o a ti mismo. Si tuviera que elegir una palabra que ha revolucionado las relaciones modernas, sería límites. Históricamente, el amor se entendía como una fusión total, una pérdida de la individualidad. Pero la psicología moderna y la experiencia nos han enseñado que sin yo no hay un nosotros sano. Establecer límites no es levantar un muro, es poner una puerta con mirilla. Es decir, te quiero, pero no voy a permitir que me hables así. Es pasar de la dependencia a la interdependencia. Es entender que el amor no es aguantar lo inaguantable, sino construir un espacio donde ambos puedan crecer sin pisarse las flores. Al final de todo este recorrido lo que nos queda es un mosaico. Cada historia es distinta. No hay una receta única. Pero lo que sí es universal es la necesidad de contar nuestra historia, de darle sentido a lo que vivimos, ya sea a través de la fe, de la ciencia o de una mezcla de ambas. Buscamos desesperadamente entender que nuestro paso por aquí tiene un propósito y que nuestras crisis no son en vano. La conclusión que saco de todo esto es que estamos viviendo una época privilegiada en cuanto a la gestión de nuestras emociones. Tenemos a nuestro alcance recursos que nuestros antepasados ni soñaron. Te invito a reflexionar más sobre este fascinante tema. Puedes leer el artículo completo que inspiró este vídeo para profundizar. Y por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.